Muy buenas, ¿qué tal estás? En el vídeo de hoy vamos a hablar del título de una obra. Más concretamente te voy a explicar siempre y desde mi punto de vista y desde mi experiencia personal cómo titulo yo a las obras y lo realmente importante que es el título de una obra. Este vídeo ha surgido a raíz del vídeo de la semana anterior en donde os explicaba cómo firmar una obra, porque este canal de YouTube tiene una comunidad de Facebook, tiene un grupo de Facebook muy activo donde somos ya casi 1000 personas. ¿Qué se dice pronto? 1000 personas. Y me proponéis cosas muy interesantes. Y la pregunta de dónde firmar una obra, cómo firmar, vino del grupo de Facebook. Y tras responder a esa duda, que ya veo que, por cierto, la estáis siguiendo en las nuevas obras que estoy viendo cómo estáis firmando correctamente por la proporción, la escala, el color, las esquinas y tal, y veo que estáis haciendo caso. Bueno, pues a raíz de esa pregunta, de repente alguien dijo, oye, ¿y el tema de los títulos, Jaime? ¿Por qué no haces un vídeo sobre cómo titular una obra de arte? Y la verdad es que con los títulos de las obras pasa un poquito, pues, parecido a lo que pasa con la firma, que nadie le da importancia, pero la tiene, y mucha. Y de hecho, esto tampoco, al igual que la firma no se enseña en ninguna facultad de Bellas Artes ni escuela de dibujo, el tema del título de las obras tampoco te enseñan a titular las obras. Y realmente dejadme que os diga que es un tema difícil, ¿vale? Es un tema bastante complicado. De hecho, es un arte en sí mismo titular una obra correctamente. A ver, vamos a ir poco a poco porque hay muchas cosas de las que hablar y además os quiero enseñar ejemplos visuales, siempre basándome en mis obras porque no quiero titular obras de otras personas, solamente puedo hablar de mi trabajo. A ver, lo primero que hay que discernir, lo primero que hay que diferenciar a la hora de poner el título de una obra es que hay dos tipos de títulos, bueno, hay varios tipos, pero la primera ramificación, vamos a llamarlo así, son aquellos títulos que se ponen antes de pintar la obra y los títulos que se ponen después de pintar la obra. Sí, hay títulos que se ponen antes de pintar la obra, pero permitidme que os explique con ejemplos. Un título, vamos a empezar por la parte fácil, ¿vale? Los títulos que se ponen después de pintar las obras, que son el 99% de las veces, tú vas a pintar una obra y no vas a saber cómo se titula, ¿vale? De hecho, el título te lo dice la propia obra. Y esos son los títulos, como vamos a llamarlo entre comillas, normales, ¿vale? Son los títulos normales que funcionan de una manera más o menos normal. Tú pintas la obra, después la miras y dices, ¿y ahora cómo narices llamo a esto? Bueno, después de ver este vídeo supongo, espero poder ayudarte un poquito. Pero, hay un tipo de obras muy extrañas en las que tú ya tienes muy clara la idea. La idea, no me refiero la idea de qué voy a pintar, no, la idea que quieres contar con ese cuadro. Y si tú ya tienes muy clara esa idea que quieres contar con ese cuadro, el título básicamente te viene antes de pintar la obra. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Os voy a enseñar este cuadro de aquí. Esta es una de mis primeras obras en digital y tenía clarísimo el título de esta obra muchísimo antes de pintarla, porque tenía claro el concepto que quería transmitir antes de pintar la obra. A ver, me explico. Esto de aquí es un bodegón. Y en España, en el castellano, al bodegón también se le llama naturaleza muerta. Y en cambio, en inglés, esto es un still life, que es como vida quieta, vida parada. Pero en definitiva, el inglés habla de life, habla de vida, y en España hablamos de naturaleza muerta, hablamos de muerte. Y a mí ese contraste me resultó muy chocante. Y dije, wow. Ya estamos otra vez en España, luto, muerte, negro, tristeza, pena, y en cambio en otras lenguas, pues casi parece que hay más alegría, ¿no? Y dije, pues, ostras, ¿cómo podemos llamar a lo mismo vida en un idioma y muerte en otro idioma? Y estamos hablando de lo mismo. Y se me ocurrió una idea, dije, pues mira, voy a coger el término anglosajón, still life, ¿vale? Vida quieta, y lo voy a mezclar con el castellano, ¿vale? Con el de naturaleza muerta. Pues vale. Y si lo llamo naturaleza viva, ¿vale? Y se me ocurrió que podía hacer un bodegón, un cuadro, donde los elementos empezaran a cobrar vida, ¿vale? Y de hecho este cuadro que estáis viendo aquí todo el rato fue el inicio de estos splashes, de estos líquidos que suben así hacia arriba de los objetos que he pintado en muchísimos cuadros.
La idea original fue esta, fue precisamente de un título de un cuadro que yo ya tenía muy claro antes de pintarlo. O sea, yo pensando en todo esto, estaba yo ahí con un té tranquilamente, así pensando, y se me ocurrió la idea y dije, wow, qué idea más buena. Still Life, pues naturaleza viva, lo voy a llamar naturaleza viva y voy a hacer que los objetos empiecen a moverse como a cobrar vida. Genial, la idea la tenía, por lo tanto en ese caso ya tenía el título antes de pintar la obra. Pero por eso te digo que si tú tienes una idea muy clara de algo, es probable que incluso hasta tengas el título antes de pintar la obra. Aunque he de reconocer que esto es una rareza, ¿vale? Normalmente es al revés, tú lo pintas y luego dices, venga, ahora a ver cómo titulo esto. Pero que sepas que hay dos tipos de títulos, ¿vale? El que se piensa antes y el que se piensa después. Normalmente el que se piensa después suele acompañar a la obra. De una forma o de otra, ahora lo explicaré mejor, ¿vale? Pero vale, vamos a ver, os voy a poner una serie de ejemplos. En mi caso, al principio yo pintaba de manera muy realista y no me metía con temas surrealistas, ni hacía cosas raras, ni modificaba, ni escondía nada de nada de nada. De hecho, empecé a jugar primero con los títulos. De hecho, este cuadro de aquí ya sé que es súper clásico, bueno, a mí ya no me gusta nada, pero bueno, este es uno de mis primeros cuadros también. Y en este cuadro fue el primer juego de título que hice, porque cuando yo titulo las obras, intento no ir a lo obvio, ¿vale? O sea, si tú tienes un cuadro de un chico con una camisa amarilla, pues hombre, no le llames chico con camisa amarilla, ¿vale? Porque sería demasiado obvio, ¿vale? En cambio, puedes titularlo de alguna otra forma, que hay algo en el fondo escondido, que hace referencias, que hace juegos, o incluso que tu título contradiga lo que se ve para enfatizar todavía más. Por ejemplo, imagínate que tú pintas un plato lleno de comida a rebosar y lo titulas hambre. Es mucho más potente, ¿vale? El título refuerza la obra. Entonces, bueno, a ver, que me estoy enrollando. Este cuadro de aquí fue el primero con el que yo empecé a jugar con los títulos y bueno, había un montón de pan y había un pájaro y lo llamé El Ladrón. Ya está, ya ves tú, tampoco es muy complicado, ¿vale? Dije, venga, pues lo voy a llamar El Ladrón. En vez de llamarlo panes, no sé, montaña de panes, no sé cómo llamarlo, bueno, panes. Los panes, pues en vez de llamarlo Los Panes, lo llamé El Ladrón. Porque me di cuenta que el título podía ayudar a contar una historia, ¿vale? Y en este caso, el título del ladrón te estaba contando que ese pajarito, ese gorrión, estaba robando miguitas de pan. En este otro cuadro de aquí, por ejemplo, lo llamé Paciencia, ¿vale? Porque hay una araña escondida que se va a comer a la abeja, ¿vale? De momento, como que mis títulos lo que hacían era acompañaban el cuadro, contaban lo mismo que estaba contando el cuadro, pero no de manera literal, ¿vale? Sino de manera metafórica. Y esta palabra es muy importante, la metáfora. Cuando estáis poniendo títulos a vuestras obras, pensad siempre en metáforas, ¿vale? En intentar contar lo mismo que estás viendo, pero de otra manera, utilizando metáforas. Utilizando palabras parecidas, utilizando significados parecidos, incluso puedes titular un cuadro como un refrán, como un dicho, como el título de una canción que quiera decir lo mismo que tú quieras contar. Luego, por ejemplo, en este otro cuadro de aquí lo llamé Las dos cotillas y este sí que es muy importante el título, muy importante, porque efectivamente en este cuadro, ya lo expliqué en otro vídeo, hay dos cotillas mirando por la ventana y si tú ahora encima refuerzas esa historia llamándolo Las dos cotillas, la gente se vuelve loca, viene al cuadro y empieza a buscarlo y dice, ¿cómo que las dos cotillas? ¿Pero dónde hay dos? Yo veo el pájaro, ¿pero dónde está el otro? Y bueno, es un insecto, es una mosquita que hay en el cristal. Pero ya intentaba como reforzar un poquito la historia del cuadro que estaba contando. En este cuadro de aquí, por ejemplo, lo titulé presente, porque era un juego de palabras, ¿vale? En el que present en inglés significa tanto el momento actual que estás viviendo como un regalo. Y ya lo expliqué en su día, pero debajo de este montón de basura está mi título, de licenciado en Bellas Artes. Por lo tanto, aquí estaba jugando con el cinismo, ¿vale? Estaba siendo un poco crítico y estaba como que el título reforzaba mi desesperación en ese momento, que no tenía trabajo, no tenía dinero. Bueno, ya lo he explicado en nuestro vídeo, ¿vale? En otro vídeo. Pero en este caso, el título juega completamente a favor del mensaje que he querido transmitir. Jugando también con el tema de la ironía a la hora de titular una obra. Esta obra de aquí, que por cierto la he pintado en este canal, es uno de los vídeos que hice, que es un huevo cuadrado, y he decidido titularlo Política.
y ya que cada uno saque las conclusiones que quiera, pero el título juega con el sentido del humor y está es que está contando un mensaje completamente diferente a lo que la obra estaba contando en un principio, ¿vale? Entonces este cuadro de aquí se titula Política. Y hablando también de huevos, tengo otro cuadro en el que también hago una crítica, pues no sé, a la situación un poquito actual, y es este de aquí. A ver, este cuadro de aquí se ve un huevo dorado, un huevo de oro que está, vamos, que ha explotado. Y decidí titularlo Futuro. Este cuadro se titula Futuro, ¿por qué? Pues porque nos vendían un futuro muy brillante, muy dorado, pero muy frágil. Se ha descubierto que después era algo muy frágil y que no es tan brillante y tan dorado. Precisamente por eso titulé así a este cuadro, ¿vale? Tú ves este cuadro, ves un huevo explotando, muy bien, pero si se titula Futuro, estás como contando un mensaje completamente diferente. Y el último cuadro, el último de mis cuadros que os quiero enseñar es este de aquí, que decidí titularlo Martina, porque bueno, ya sabéis la historia, también la conté en otro vídeo, pero es una crítica a las redes sociales y a aquellos perfiles de postureo donde solamente buscan la aprobación social, buscan el like. Por eso la chica está sujetando un anzuelo y tiene aquí en la muñeca un martín pescador. Y como esta chica está buscando la aprobación social y está pescando likes, la llamé Martina, Martina la pescadora, como Martín el pescador. Así que como veis el título puede o reforzar o ironizar o incluso cambiar completamente el significado de un cuadro, como por ejemplo el que os he enseñado del huevo cuadrado. Luego, otra forma muy buena de titular una obra, aparte de reforzar lo que ya estás contando y de utilizar la metáfora, es precisamente lo que os he contado antes, ¿no? Por ejemplo, de utilizar el contraste. Pintar un plato lleno de comida y pintarlo y titularlo, pues eso, pues como hambre, ¿vale? O sea, o por ejemplo, es que no voy a poner nombres, ¿vale? Pero había personas que decían en el grupo de Facebook, oye Jaime, es que no sé cómo titular un cuadro, ¿cómo lo titularíais? ¿Cómo lo titularíais? Y la gente empieza a decir cosas, pero, por ejemplo, había uno, bueno, ¿qué más da? ¿Qué lo voy a decir? ¿Qué importa, ¿vale? O sea, por ejemplo, había un cuadro de un señor así de negro tapándose un ojo con dorados y tal, que era de Xavier, que además preguntaba cómo titular esa obra. Y yo enseguida, en cuanto la vi, empecé a pensar todo el rato como en metáforas. Y empecé a decir, wow, yo ahí veo como un señor que se está tapando un ojo, pero el otro ojo no se lo está tapando. Y lo tiene como oculto, no sabemos hacia dónde está mirando. Y luego automáticamente pensé en la justicia es ciega, pero no tan ciega como pensamos, sino que todo depende del cristal con el que se mire. Y además tenía mucho oro, y la justicia y el dinero vienen muchas veces ligados. Y enseguida empecé ya a pensar en el concepto de justicia, justicia ciega, en la neojusticia, la nueva justicia, o buscar incluso algún término en latín que significase precisamente algo como justicia, o nuevo y justicia. Y fijaros que era un señor tapándose un ojo así, pero es intentar buscar como un símil, como una metáfora de lo que estás viendo. Perdóname, Xavier, que te he puesto como ejemplo, pero es que lo preguntaste, no quise responder en ese momento, pero a mí se me ocurrió que podía tirar por ahí el tema del título. Entonces mi recomendación es que cuando tú has pintado un cuadro y estés pensando en un título, párate a pensar si quieres que el título diga lo que estás viendo en el cuadro o por el contrario quieres que el título diga lo contrario que estás diciendo en el cuadro. Y una cosa que nunca falla, pero nunca falla, es titularlo en latín. Es un recurso buenísimo, es muy válido y dignifica, ¿no? Dignifica un poquito la obra titularla en latín. Si no se te ocurre cómo narices titular una obra, bueno, pues titúlala en latín con lo que estás viendo y por lo menos ganarás un poquito de dignidad y quedará un poquito mejor. Pero vamos, en definitiva, y resumiendo, porque este vídeo va a ser un poquito más corto porque tampoco da juego para mucho más. Bueno, de hecho me estoy acordando de una anécdota buenísima para que veáis lo importante que es el tema del título en una obra de arte. Y es que hace muchísimos años, yo era un pequeñajo, pues no sé, tendría, 9 años o menos, mi padre fue a ver una exposición y volvió a casa diciendo: he visto un cuadro con un título buenísimo.
y de hecho yo ya no me acuerdo ni quién era el autor, ni la obra, porque luego fui a verla, no me acuerdo de nada, solamente me acuerdo del título, de lo bueno que era ese título. Imaginaros un paisaje, era un paisaje realista, muy bonito, ¿vale? Así como con unos campos, con líneas horizontales, todo muy bonito, muy realista, ¿vale? Muy chulo. Y de repente en mitad, pero justo donde estoy yo, o sea, así en mitad, un poste de luz, ¿vale? Un pilar de esos, creo que no era ni de madera, era como metálico, feo, o sea, el típico poste de la luz o de una farola, o sea, así en medio, tapando por la mitad del paisaje en medio. Y el título, el cuadro se titulaba Manera número 37 de fastidiar un paisaje. Ese era el título, o sea, es buenísimo, pero buenísimo, porque le mete un toque de humor genial que además explica toda la obra. Tú ves ese cuadro, ves esa farola ahí en medio, ese palo, ese poste, y dices, es que automáticamente dices, ostras, chico, ya lo podías haber pintado sin el cacharro ese ahí en medio, ¿no? Ya, pero es que luego lees el título y se te escapa una carcajada, ¿vale? Porque estás participando, o sea, estás haciendo partícipe al espectador de un chiste, de una ironía muy bonita, que además, ojo, es que está contando una historia bastante real, ¿vale? Es muy difícil encontrar ahora mismo un paisaje. Y supongo, yo la lectura que le di en ese entonces es que es muy difícil encontrar un paisaje no alterado por el ser humano ahora mismo. Tú te pones a pintar a fotografiar, porque la pintura lo puedes falsear más, pero tú te pones a fotografiar cualquier paisaje y es difícil. Te tienes que ir a esquinas muy recónditas para no encontrar algún cable, alguna carretera, algún camino, algún coche, algún molino de viento, cualquier historia, ¿vale? Una presa, un avión cruzando el cielo. Es difícil. Y este autor, en vez de disimularlo, lo puso en medio como para enfatizar todavía más esa situación. Así que, en definitiva, y para ir terminando ya, mi recomendación es esa, ¿vale? Primero, si tienes muy clara una idea, pero muy clara, intenta pensar el título antes de pintar la obra, porque además el título te va a ayudar a pintar esa obra. Si no lo tienes tan claro, pinta la obra y párate a pensar realmente, primero, el significado, ¿vale? La esencia del cuadro. ¿Qué es lo que has querido contar con el cuadro? ¿Has querido contar un sentimiento de alegría, de tristeza, de pena? Por el contrario, has querido denunciar una situación, como por ejemplo el de manera número 37 de fastidiar un paisaje. Si lo has querido denunciar, denúncialo con el título. Si no lo tienes nada claro, porque no sabes muy bien, si no has querido, por ejemplo, contar absolutamente nada, Intenta jugar con el título para buscarle un significado, para intentar, sobre todo, si no lo acompañas, ¿vale? Si el título no acompaña a la obra, pues juega con el contrario. Vamos a hacer lo que os he dicho, lo del plato lleno de comida y titularlo como hambre, ¿vale? O lo de poner, yo qué sé, pues eso, lo que os he dicho del señor así tapando que se ve con el ojo del cristal de cada color, ya puedes como ir encontrando un montón de metáforas visuales que te va a contar una historia. Y por último, y como recomendación final, si no se te ocurre absolutamente nada, titúlalo en latín, porque eso es una apuesta segura que va a quedar bastante bien. A ver, el tema de los títulos en las obras es un arte, es casi es más poesía que pintura, porque tienes que transmitir con palabras algo, un sentimiento, una sensación que te da ese cuadro y es realmente complicado. Pero al igual que ocurre con la pintura o con el dibujo, es práctica. De verdad, es práctica. Al principio te va a costar muchísimo, no vas a saber cómo hacerlo, pero es que la creatividad es una cosa que se va fomentando. Y poco a poco cada vez te va a resultar más fácil y al final irás encontrando como metáforas, como símiles, ¿vale? Y luego, si no se te ocurre absolutamente nada de cómo titular un cuadro, no has querido contar nada, no has hecho nada, el latín no se te ocurre o queda muy feo, intenta modificar el cuadro añadiendo algún pequeño detalle, algo muy pequeño, muy escondido y titúlalo como ese objeto escondido que has puesto en el cuadro. De tal forma que ya estás haciendo como una especie de juego, una especie de diálogo. Es que un título es como si dejáramos un mensaje que el autor está queriendo decir a la obra, ¿vale? Y que puede incluso condicionar, pero radicalmente, el significado de una pieza. En fin, espero haberos ayudado un poquito con el tema de los títulos. En este caso es más difícil, ya no es algo que yo os pueda decir, hazlo así o hazlo así,
porque no es técnica, sino que eso tiene que salir de vuestro interior. Pero espero haberos dado, no sé, como algunos tips, algunos trucos, algunas pautas para titular vuestros cuadros. Y si no se te ocurre ningún título, pues tampoco pasa nada, no lo titulas y ya está. Vale, puedes llamarlo paisaje número 1, paisaje número 2, paisaje número 17, que tampoco pasa nada, ¿de acuerdo? En fin, pero bueno, antes de despedirme sí que me gustaría decir que esta comunidad está funcionando muy bien, esto cada vez crece más rápido, estoy muy orgulloso de vosotros. Ya lo puso ayer, bueno, antes de ayer, en uno de los vídeos donde subí, una persona puso en los comentarios: Jaime, tienes que estar muy orgulloso de la comunidad. Y sí, estoy tremendamente orgulloso de vosotros, de vosotras, de cómo va creciendo y sobre todo de este tipo de preguntas que me vais haciendo, porque eso hacen que... Es que en realidad este tipo de preguntas lo que demuestra es que estáis creciendo como artistas, porque ya no os preocupa solo la técnica, que sí que es importante, sino que ya estáis como dando un pequeño pasito más allá, ¿vale? Una vez que ya dominas la técnica, es que lo siguiente es empezar a dominar los títulos. En fin, y antes de despedirme, me gustaría decir que en la comunidad de Facebook estamos a punto de llegar a 1000 personas. Y Alex, lo siento, te nombro. Alex, uno de los moderadores, Alex Sagu, me dijo que por qué no hacía algo especial cuando llegáramos a los 1000. Así que no lo voy a decir todavía no, porque quiero que sea un poco sorpresa, pero estoy preparando algo un poquito especial para cuando lleguemos a los 1000 a los 1000 miembros en la comunidad de Facebook. Hay suscriptores, no, aquí ya somos ya 11.000 y pico. En fin, que no me enrollo más, que no quería que este vídeo fuera muy largo. Y al final se va, pues eso, como siempre se me va 20 minutos. Ha sido un absoluto placer estar con vosotros este ratito. A mí estos vídeos me encantan porque estoy aquí tranquilamente charlando, relajado, o sea, hablando con vosotros, contándoos mi experiencia personal, y para mí es muy relajado. Me faltaría como un café, lo podemos llamar Café con Jaime. Podría haber una sección de un café con Jaime, o bueno, no, pues café pictórico, yo que sé, o algo así, ¿vale? En fin, bueno, que ya estoy desvariando. Ha sido un absoluto placer estar con vosotros este ratito. Cuidaros mucho estos días, que la cosa está un poco regular. Y como siempre, si te ha gustado lo que has visto, dale un like a este vídeo. Bueno, estoy señalando aquí, espero haber acertado. Dale un like a este vídeo. Y si no estás suscrito, por favor, suscríbete a mi canal, que me ayudas muchísimo. En fin, lo dicho, un abrazo muy fuerte, cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.